Nunca imaginé que me enfrentaría a la muerte con tan solo 12 años, pero allí estaba, confinada en una cama de hospital, con las fuerzas desapareciendo a cada momento que pasaba. El penetrante y estéril olor a desinfectante llenaba el aire, mezclándose con el incesante pitido de los monitores que medían mi vacilante vida. La habitación parecía demasiado pequeña e infinitamente grande, un extraño purgatorio entre el mundo que conocía y el desconocido que había más allá. Mi nombre es Sara, y esta es la historia de cómo morí. Conocí a Jesús y descubrí la verdad sobre el fin del mundo. Todo comenzó de manera muy sencilla, con un dolor de cabeza. Al principio, mis padres lo descartaron como algo sin importancia, tal vez un efecto secundario del estrés escolar o de pasar demasiado tiempo mirando mi tableta. Pero a medida que los días se convertían en semanas, el dolor se hizo más agudo y mi energía parecía agotarse. El agotamiento era implacable y se hizo más difícil ignorar que algo iba muy mal. Preocupada, mi madre me llevó al médico de familia. Siguieron un torbellino de pruebas y pronto el ritmo despreocupado de mi vida se detuvo. Cuando llegaron los resultados, todo cambió. El médico dio la noticia con la gravedad que hasta un niño puede reconocer. Tenía una enfermedad rara, con un nombre demasiado largo y complejo para que yo pudiera entenderlo, pero no necesitaba entender la palabra para ver el terror grabado en los rostros de mis padres. A partir de ese momento, nos vimos inmersos en un bucle interminable de citas, especialistas y tratamientos. Cada intento de encontrar una cura solo traía más incertidumbre, y por más esperanzas que tuviéramos, nada funcionaba. A medida que los días se convertían en semanas, mi condición empeoró. Los dolores de cabeza se volvieron insoportables, mi cuerpo se debilitó y hasta los movimientos más pequeños me agotaban. Pronto, levantarme de la cama se volvió imposible. Así fue como terminé en el hospital, un lugar que se convirtió en mi mundo entero, donde cada sonido, olor y tacto parecían diseñados para recordarme lo frágil que es la vida. Los médicos intentaron todo lo que se les ocurrió, pero las palabras que escuché en voz baja afuera de mi puerta, cuidados paliativos terminales, revelaron la verdad que nadie quería decir en voz alta. No sabía exactamente qué significaban esos términos, pero entendía su peso. Eran definitivos. Mis padres estuvieron a mi lado durante todo el proceso, tomándome de la mano y susurrándome palabras de consuelo, con la voz temblorosa a pesar de sus rostros valientes. Intentaron con todas sus fuerzas protegerme de su dolor, pero lo vi en cada mirada furtiva y cada lágrima que se secaron apresuradamente cuando pensaron que no los estaba viendo. Quería decirles que no lloraran por mí, que no tenía miedo. Pero la enfermedad se había llevado incluso mi voz, dejándome solo con mis pensamientos y el deseo abrumador de asegurarles que de alguna manera todo estaría bien. Mientras yacía inmóvil en esa cama de hospital, miles de pensamientos se arremolinaban en mi mente, pensamientos sobre la vida que nunca viviría. Nunca pondría un pie en los pasillos de la escuela secundaria, nunca experimentaría la emoción de un primer beso, nunca me pararía en un altar con un vestido blanco o sostendría a mi propio hijo en mis brazos. Cada sueño incumplido me atravesaba como un trozo de vidrio. Me parecía insoportablemente injusto. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Qué había hecho para merecer tal destino? Agotada por el peso de estos pensamientos, debí de quedarme inconsciente porque, de repente, todo cambió. Me encontré flotando, una sensación surrealista que no podía comprender del todo. Ya no estaba atada por la pesadez de mi cuerpo. Debajo de mí, podía verme acostada pálida e inmóvil en la cama del hospital. Mis padres estaban sentados a cada lado de mí, sosteniendo mis manos sin vida, sus rostros surcados de lágrimas. A su alrededor, los médicos se movían frenéticamente, sus voces urgentes, sus manos tratando de traerme de vuelta. Traté de llamarlos, de decirles que estaba bien, pero no salía ningún sonido. No podían escucharme, y en ese momento, me di cuenta de que había dejado atrás mi cuerpo terrenal. Entonces apareció una luz tan brillante y radiante que captó mi atención al instante. Surgió de un rincón de la habitación y se hizo más grande y brillante con cada segundo que pasaba. No era cegadora,
sino más bien acogedora, como si contuviera toda la calidez y la bondad que existen. La luz parecía llamarme, acercándome a ella con una atracción irresistible. Mientras me acercaba, una profunda sensación de paz me invadió. El miedo, el dolor, la tristeza, todo se desvaneció, dejando solo una felicidad profunda e inquebrantable. Por primera vez en meses, me sentí completa, como si me hubiera deshecho del peso de mi sufrimiento. Mi cuerpo, una vez tan frágil y pesado, ahora era un recuerdo lejano. Era ligera como el aire, libre y sin ataduras. Al entrar de lleno en la luz, me encontré en un lugar diferente a todo lo que había imaginado. Era un jardín, pero no un jardín cualquiera, era de una belleza impresionante, que superaba con creces todo lo que había en la tierra. La hierba bajo mis pies era de un verde imposible, suave como el terciopelo y llena de vida y de un brillo sutil. A mi alrededor florecían flores de todos los colores imaginables, sus fragancias se mezclaban en el aire para crear un aroma tan perfecto que parecía un cálido abrazo. Algunos de los matices eran tan únicos que desafiaban toda descripción, existían en tonos que nunca había visto antes. El aire era dulce y relajante, lleno del delicado aroma de las flores y algo reconfortante, como el pan recién horneado. De fondo, podía oír música, etérea y armoniosa, como si un coro de ángeles estuviera cantando solo para mí. No era solo algo que yo escuchaba, resonaba en lo más profundo de mí, llenándome de una abrumadora sensación de paz y amor. Sabía, sin lugar a dudas, que este lugar era especial, en algún lugar más allá del alcance del dolor o la tristeza terrenales. Mientras estaba allí de pie, asombrada, una figura apareció en la distancia. Caminó hacia mí con una gracia que parecía de otro mundo, vistiendo una túnica blanca que brillaba con una luz interior. Su presencia me tranquilizaba, y a medida que se acercaba, pude ver su rostro, amable, tierno y radiante de sabiduría. Sus ojos brillaban con un amor tan puro que me hizo llorar. Supe al instante quién era. Aunque solo había visto fotografías de él en la iglesia o en la Biblia de mis hijos, no había forma de confundirlo. Era Jesús. Jesús sonrió y todo su rostro parecía brillar. Su voz, cuando habló, era a la vez tranquilizadora y poderosa, con una inconfundible sensación de cuidado. «Bienvenida, hija mía», dijo con calidez. «Te he estado esperando». Sus palabras me envolvieron como una manta en un día frío, llenándome de una alegría que nunca había conocido. Quería correr hacia él, sentir la seguridad y el amor que sabía que me ofrecía. Y tan pronto como ese pensamiento cruzó por mi mente, estuve en sus brazos. El abrazo fue indescriptible, una unión perfecta de calidez, seguridad y amor infinito. Fue como si cada pizca de bondad del universo se hubiera condensado en ese único momento. Por primera vez, me sentí completamente en paz. Jesús tomó suavemente mi mano y juntos comenzamos a caminar por el radiante jardín. Con cada paso, sentí que se producía una transformación en mi interior. La fragilidad y el dolor que habían definido mis últimos días en la tierra parecían disolverse, reemplazados por una abrumadora sensación de vitalidad y paz. Era como si cada momento en ese lugar estuviera deshaciendo todo el sufrimiento que había soportado. Mientras caminábamos, nos acercamos a un magnífico árbol que se alzaba en el corazón del jardín. Sus ramas se extendían anchas, cargadas de frutos dorados que brillaban como pequeños soles, y su luz arrojaba un resplandor cálido y suave. No podía apartar la mirada, el fruto parecía tener un atractivo irresistible, como si estuviera vivo con su propia esencia. Jesús se detuvo debajo del árbol y extendió la mano para arrancar uno de los frutos brillantes. Se volvió hacia mí y me lo ofreció con una sonrisa. «Come», dijo, con los ojos brillantes de bondad. «Este es el fruto de la vida». Tomé el fruto con vacilación, maravillándome por su belleza, y me lo llevé a los labios. En el momento en que le di un mordisco, una explosión de sabor como nunca antes había experimentado llenó mis sentidos. Era dulce, jugoso y, de alguna manera, cambiante sin fin, como si llevara la esencia de cada cosa deliciosa que había probado en mi vida y más.
Con cada mordisco, sentí una oleada de energía que fluía a través de mí, vigorizándome de maneras que nunca creí posibles. Por primera vez en mi vida, o incluso en mi muerte, me sentí verdaderamente, completamente viva. Mientras seguíamos caminando, las preguntas que habían estado rondando en mi corazón por mucho tiempo comenzaron a surgir. Toda mi vida había sentido curiosidad por el cielo, por Dios, y ahora caminaba al lado del mismo Jesús. ¿Cómo no podía preguntar? Lo miré, reuniendo valor. Jesús, comencé suavemente, ¿puedo preguntarte algo? Se detuvo y me miró, su mirada cálida y llena de paciencia. Por supuesto, hija mía, ¿qué tienes en mente? Dudé, sin saber por dónde empezar. Había tantas cosas que quería saber, pero una pregunta se destacaba por sobre las demás, una pregunta que siempre me había llenado de miedo y asombro. Era algo que había escuchado a adultos discutir en tonos serios, algo que nunca había tenido sentido para mí. ¿Cuándo terminará el mundo?, pregunté, por fin, con mi voz tranquila pero insistente. Jesús me miró por un momento, su expresión pensativa y tranquila. No había alarma en sus ojos, ninguna sensación de temor, solo comprensión. Esa es una gran pregunta, dijo suavemente. Pero no es algo a lo que debas tenerle miedo. El fin del mundo no se trata de destrucción, sino de renovación. Es cuando regresaré a la tierra y arreglaré todo. Es un tiempo de esperanza y restauración. Sus palabras me tranquilizaron, pero mi curiosidad permaneció. ¿Cómo sabremos qué está sucediendo?, pregunté, con los ojos muy abiertos por la maravilla, ansiosa por aprender más. Jesús sonrió de nuevo, su voz firme y tranquilizadora. Lo sabrás, dijo. Las señales serán claras para quienes observen y escuchen. Pero recuerda, lo más importante es no temer lo que está por venir. En cambio, vive con amor, confianza y esperanza, sabiendo que todo se desarrollará como debe ser. Aunque su respuesta me dejó con más preguntas que antes, sentí una profunda sensación de paz que se apoderó de mí. Esta era una verdad mucho más grande que cualquier cosa que pudiera comprender por completo en ese momento, pero de alguna manera, entendí que era suficiente por ahora. Jesús sonrió pacientemente mientras respondía mi pregunta, su tono firme y reconfortante. Habrá señales, dijo. Escucharán acerca de guerras y desastres naturales, y muchas personas se alejarán de Dios. Pero quienes lo aman no deben tener miedo. Deben estar preparados, mantener su fe fuerte y continuar haciendo cosas buenas. Pensé en sus palabras por un momento. Sonaban aterradoras y emocionantes a la vez, como una mezcla de todo lo que había visto en las historias pero ahora con el peso de la realidad. Mi curiosidad se hizo más profunda. ¿Qué sucederá después del fin del mundo?, pregunté, ansiosa por entender más. El rostro de Jesús se iluminó de alegría cuando respondió. Después de eso, dijo, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo lo malo desaparecerá, no habrá más tristeza, no más dolor, no más muerte. Será un lugar de felicidad eterna, donde todos los que aman a Dios vivirán con Él para siempre. La idea me llenó de asombro. Sonaba como el final perfecto para una historia, como un cuento de hadas que cobra vida, excepto que esto era real. Pero una pregunta permaneció en mi mente, algo que siempre me había preguntado, especialmente cuando pensaba en amigos que no compartían mi fe. ¿Qué pasa con la gente que no cree en Dios?, pregunté vacilante, imaginando a algunos de mis amigos de la escuela que nunca habían ido a la iglesia o que no hablaban de Dios en absoluto. Por primera vez, la expresión de Jesús se entristeció, aunque sus ojos todavía irradiaban compasión. Dios ama a todos, dijo con dulzura, su voz llena de una profunda ternura. Él quiere que cada persona esté con Él. Pero el amor no se puede forzar, debe ser una elección. Aquellos que eligen no amar a Dios o aceptar su amor se separarán de Él. Por eso es tan importante compartir el amor de Dios con los demás mientras todavía hay tiempo. Sus palabras tocaron una fibra muy profunda en mí.
Pensé en mis amigos y en las muchas maneras en que podía hablarles sobre el amor de Dios. Sentí que era una responsabilidad pesada pero significativa. Entonces, ¿qué debemos hacer mientras esperamos que se acabe el mundo?, pregunté, queriendo saber cómo vivir una vida que realmente importe. La sonrisa de Jesús regresó, más brillante que antes, su presencia irradiaba calidez. Vive tu vida con amor, dijo. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a los demás como te amas a ti mismo. Ayuda a los necesitados, perdona a quienes te hacen daño y comparte tu bondad donde quiera que vayas. Ora y lee la Biblia para que puedas conocer mejor a Dios. Y recuerda siempre esto, estoy contigo, incluso cuando no me puedas ver. Sus palabras me llenaron de un sentido de propósito. Quería llevarlas conmigo, dejar que moldearan mi manera de vivir, ya sea en la tierra o en la eternidad. Mientras seguíamos caminando por el glorioso jardín, noté que también había otras personas allí. Se veían radiantes y llenas de alegría. Algunas cantaban armoniosamente, sus voces se mezclaban en melodías angelicales, mientras que otras reían y hablaban entre sí, sus rostros brillaban de paz. Parecía la reunión familiar más feliz, donde cada alma pertenecía y cada corazón estaba completo. Entonces, algo me llamó la atención, un libro enorme que descansaba sobre un soporte dorado. Era el libro más grande que había visto en mi vida, su cubierta adornada con gemas deslumbrantes que brillaban a la luz. La vista era hipnótica y no pude evitar señalarlo. ¿Qué es eso?, pregunté, con mi voz llena de asombro. Jesús siguió mi mirada y sonrió. Eso, dijo, es el libro de la vida. Contiene los nombres de todas las personas que aman a Dios y lo siguen. Miré el libro con asombro, mi corazón se llenó de una mezcla de esperanza y reverencia. Ese lugar, esas palabras, ese momento, todo parecía el regalo más hermoso que jamás podría haber imaginado. Mi curiosidad se despertó dentro de mí, teñida con un dejo de nerviosismo. No pude evitar preguntar, ¿está mi nombre ahí? Mi voz apenas se elevó por encima de un susurro, como si temiera la respuesta. La sonrisa de Jesús era cálida y tranquilizadora, como un abrazo reconfortante. Él asintió suavemente, sus ojos llenos de bondad. Sí, lo está, respondió, su voz era una suave melodía que trajo paz a mi corazón. Y también lo están los nombres de muchos otros. Pero todavía hay lugar para más. Continuamos nuestro viaje y pronto llegamos a un río de aguas cristalinas. El agua brillaba con un brillo que me recordó a los diamantes, su superficie captaba la luz celestial en una deslumbrante variedad de colores. Parecía como si el río estuviera vivo, respirando con una energía radiante. Este es el río de la vida, dijo Jesús con voz llena de reverencia. Sus aguas dan vida a todo lo que hay en el cielo. Me agaché junto al río y toqué el agua. Estaba fresca y refrescante contra mi piel, una sensación como ninguna otra. Cuando me puse de pie, sentí una increíble oleada de fuerza y alegría. Era como si el río me hubiera llenado con un suministro infinito de paz y vitalidad, y me pregunté cómo sería posible sentirme aún más vivo de lo que ya me sentía. Mientras caminábamos por la orilla del río, noté la vista más notable, animales de todo tipo viviendo en perfecta armonía. Vi leones jugando con corderos, sus movimientos suaves en perfecta sincronía, y águilas volando con gracia por el cielo, sus alas deslizándose con facilidad. No había miedo ni agresión entre ellos. Los animales parecían contentos, pacíficos y libres. En el cielo, explicó Jesús con un tono lleno de amor, toda la creación vive en armonía. No hay peleas ni dolor. Aquí, todo está en perfecta paz. Seguimos caminando y, al poco tiempo, llegamos a una ciudad impresionante. Las murallas de la ciudad estaban hechas de piedras preciosas que brillaban como joyas y reflejaban la luz en todas direcciones. Las calles estaban pavimentadas con oro, pero este oro no se parecía a nada que hubiera imaginado jamás, era transparente, como el cristal. Mientras caminábamos, podía ver mi reflejo en las calles doradas,
un reflejo que de alguna manera parecía más perfecto que todo lo que había visto antes. Esta es la Nueva Jerusalén, dijo Jesús con su voz llena de reverencia. Es donde Dios vive con su pueblo. La ciudad estaba bañada por una luz brillante. No había sol ni luna que yo pudiera ver, pero toda la ciudad brillaba con una luz que parecía emanar desde adentro como si la esencia misma de la gloria de Dios estuviera iluminando todo. Era a la vez hermosa y abrumadora, un resplandor que llenaba cada rincón, cada espacio. Mientras caminábamos por la ciudad, vi muchos rostros que reconocí de las historias de la Biblia, Moisés con su larga barba, David tocando su arpa y María, con su dulce sonrisa irradiando bondad y paz. Sonrieron y nos saludaron cuando pasamos, sus rostros llenos de alegría y calidez. Sentí una profunda sensación de felicidad al estar entre ellos, como si fuera parte de algo mucho más grande que yo, una historia que se había estado desarrollando desde el principio de los tiempos. Nuestro camino nos llevó a un gran trono en el centro de la ciudad. Era más magnífico que cualquier cosa que hubiera visto jamás, brillando con una luz que parecía venir de adentro, como si contuviera la fuente misma de toda belleza. El trono era un faro de poder y amor divinos. Este es el trono de Dios, dijo Jesús con reverencia. Desde aquí, Él gobierna con amor y justicia. Me paré frente al trono, con el corazón lleno de asombro. Podía sentir la presencia de Dios rodeándome, abrumadora en su grandeza, pero no intimidante. Era una sensación agradable, que me llenaba de un profundo sentido de amor y aceptación. En ese momento, sentí que estaba exactamente donde debía estar, envuelta en la certeza del amor de Dios, segura de saber que era parte de su plan eterno. Mientras estábamos allí, un hermoso sonido comenzó a llenar el aire, un coro de voces que cantaban en perfecta armonía. Era diferente a todo lo que había escuchado antes. Ángeles y personas cantaban juntos, sus voces alababan a Dios con tal pureza y alegría que hicieron que mi corazón se elevara. La música parecía vibrar a través de mi alma, llenándome de una felicidad indescriptible. No quería nada más que unirme, sumar mi voz al coro celestial. Pero mientras estaba allí, perdida en la belleza del momento, noté un ligero cambio en la expresión de Jesús. Había un dejo de tristeza en sus ojos, y su voz suave habló, rompiendo el silencio pacífico. Ya casi es hora de que regreses, dijo suavemente, como si él también sintiera el peso de lo que se avecinaba. Una ola de tristeza me invadió. No quería dejar ese lugar impresionante, esa sensación de estar completamente completa, de estar rodeada de amor y paz. ¿Tengo que hacerlo?, pregunté, tratando de ocultar la tristeza en mi voz, aunque sabía que era imposible disimularla. Jesús me miró con compasión, sus ojos llenos de comprensión. Sí, hija mía, dijo suavemente. Todavía tienes trabajo que hacer en la tierra. Hay personas que necesitan escuchar acerca del amor de Dios, y puedes contarles lo que has visto aquí. Sabía que tenía razón, pero la idea de dejar ese lugar todavía me llenaba de miedo y vacilación. No estaba segura de poder volver al dolor, las luchas y la incertidumbre del mundo que conocía. ¿Me dolerá volver?, pregunté en voz baja, recordando el sufrimiento que había soportado antes. Jesús me rodeó con sus brazos en un cálido y reconfortante abrazo. Sentí que todo estaría bien, que nada podría hacerme daño mientras él estuviera conmigo. No, no me dolerá, me aseguró. Y recuerda, siempre estaré contigo, incluso cuando no puedas verme. Nunca estás realmente sola. Sentí una sensación de paz que se apoderaba de mí cuando él tomó mi mano y juntos comenzamos a caminar de regreso por el jardín. El camino me resultaba familiar, aunque sabía que estaba dejando atrás algo increíble. Mientras caminábamos, Jesús habló una vez más, su voz firme y llena de sabiduría. Recuerda, dijo, con un tono serio pero amable, nadie sabe cuándo terminará el mundo. Pero eso no es lo más importante. Lo que importa es cómo vives cada día. Ama a Dios, ama a los demás y prepárate para cuando regrese. Asentí con el corazón lleno de emociones encontradas.
Estaba triste por irme, pero también sentía una abrumadora sensación de propósito. Había tanto que compartir, tanto que hacer. Me sentía lista para regresar y contarle al mundo sobre el amor que había presenciado, sobre la belleza y la paz que esperaban a quienes creían. Mientras caminábamos, sabía que no importaba cuán difícil fuera el camino que tenía por delante, nunca olvidaría lo que había visto y sentido. Lo llevaría conmigo, compartiendo el mensaje de esperanza, amor y paz que Jesús me había confiado. Cuando nos acercábamos a la luz brillante que me había guiado a ese lugar increíble, Jesús se detuvo en seco y se volvió hacia mí. Me miró con ojos tiernos, su voz tranquila pero llena de significado. ¿Estás lista?, preguntó, como si ya supiera la respuesta, pero aún así quisiera asegurarse. Respiré profundamente, juntando todo el coraje que pude. Asentí, tratando de sonar valiente a pesar de que mi corazón se sentía pesado. Estoy lista, dije, mi voz firme a pesar de la incertidumbre en mi pecho. Una suave sonrisa apareció en el rostro de Jesús, y me abrazó por última vez. Fue el abrazo más reconfortante, como si estuviera pasando su amor y fortaleza en mí, preparándome para lo que vendría. Ve con mi bendición, dijo, su voz llena de calidez y paz. Y recuerda, te amo siempre. Con esas palabras, sentí que comenzaba a alejarme del jardín, de regreso a través de la luz brillante. Todo a mi alrededor se volvió borroso, el mundo como lo conocía se desvaneció, y por un momento, no pude ver ni sentir nada en absoluto. Luego, con una repentina prisa, abrí los ojos. Estaba de regreso. Estaba de nuevo en mi cuerpo, acostada en la cama del hospital, el olor estéril de la habitación me rodeaba una vez más. Mis padres estaban allí, todavía a mi lado, sus rostros marcados por la preocupación y el cansancio. Pero cuando respiré profundamente, ellos jadearon, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Los médicos corrieron a mi lado, sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y alegría. Revisaron mis signos vitales, sus rostros llenos de asombro y confusión. «Sara», gritó mi madre, su voz temblaba de alivio y alegría mientras me abrazaba. «Oh, Sara, pensamos que te habíamos perdido». Las lágrimas llenaron sus ojos, y pude sentir el peso de sus emociones, una mezcla de dolor, miedo y felicidad abrumadora. Mi padre también estaba llorando, algo que nunca había visto antes. Me acarició suavemente el cabello, su toque tierno, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. «Es un milagro», dijo una y otra vez, su voz cargada de emoción. Los médicos estaban en estado de shock, incapaces de explicar lo que había sucedido. Me hicieron pruebas, revisaron mi historial nuevamente y concluyeron que mi enfermedad había desaparecido, que había desaparecido sin dejar rastro. Lo llamaron una remisión espontánea, pero yo sabía la verdad. Me habían curado en el cielo, un milagro que estaba más allá de su comprensión. A medida que pasaban los días y yo recuperaba mis fuerzas, me sentí obligada a compartir todo con mis padres. Quería que supieran sobre el lugar que había visitado, sobre el amor que había sentido y la paz que había experimentado. Al principio, se mostraron escépticos. Trataron de racionalizarlo, pensando que podría haber sido un sueño o una alucinación provocada por el estrés y el dolor de mi enfermedad. Pero cuando les describí los detalles, los colores vibrantes, la música, la calidez y el consuelo de la presencia de Jesús, comenzaron a creer. Una noche, mientras estábamos sentadas juntas en mi habitación del hospital, miré a mi madre y le dije, con la voz llena de sinceridad, «Fue tan real, mamá. Todavía puedo oler las flores y escuchar la música». ¿Y Jesús? Él era tan amable, tan amoroso. Ella me miró, su expresión se suavizó mientras escuchaba, y pude ver el cambio en ella. Lentamente, las paredes de la duda comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una fe tranquila y creciente. Tomó mi mano en la suya, su agarre firme, como si se aferrara al precioso regalo de lo que había compartido con ella. Y en ese momento, supe que la experiencia que había vivido, la verdad de lo que había visto, nunca sería olvidada.
No era solo mi historia, era un mensaje de esperanza y sanación para todos, uno que llevaría conmigo para siempre. Mi madre me apretó la mano con fuerza, su voz llena de tranquilidad. Te creo, cariño. Dios trabaja de maneras misteriosas. Papá también asintió, sus ojos brillaban con lágrimas mientras me miraba. Estamos muy agradecidos de tenerte de nuevo con nosotros. Mientras continuaba recuperándome, no pude evitar reflexionar sobre lo que Jesús había dicho sobre el fin del mundo. No era algo a lo que temer, sino algo para lo que prepararse. En ese momento, supe que mi propósito se había vuelto claro, necesitaba compartir este mensaje, esta esperanza, con otros. La verdad de lo que había visto y experimentado no podía quedarse conmigo, estaba destinada a difundirse. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente bien como para volver a la escuela, todo parecía diferente. El mundo se sentía más brillante, más vibrante. Noté las pequeñas cosas que antes había pasado por alto, la forma en que la luz del sol bailaba a través de las hojas de los árboles, la calidez de la sonrisa de un extraño, la belleza que persistía en medio de un día lluvioso. Era como si estuviera viendo la vida con nuevos ojos, consciente de lo sagrado de lo cotidiano. Comencé a compartir mi experiencia con mis amigos, hablándoles sobre Dios y lo que había aprendido. Algunos de ellos estaban intrigados, mientras que otros eran escépticos, inseguros de qué hacer con todo eso. Pero no me importó. Recordé lo que Jesús había dicho, cuéntenles a los demás acerca del amor de Dios mientras aún hay tiempo. Y así lo hice. Compartí la verdad de lo que había presenciado, confiando en que el mensaje llegaría a los corazones de quienes estuvieran listos para escucharlo. Un día, durante el almuerzo, mi mejor amiga Emma me hizo una pregunta que llevaba tiempo dándole vueltas en la cabeza. ¿De verdad crees en todo eso?, me preguntó mirándome con curiosidad. Respiré profundamente y asentí mientras mordía mi manzana. Sé que suena loco, pero es verdad, Emma. Yo estuve allí. Lo vi todo. Y no puedo ignorarlo. Fue real. Se quedó en silencio por un momento, sus pensamientos parecían dar vueltas a todo lo que le había contado. Finalmente, habló con voz suave. Entonces, ¿qué les pasa a las personas que no creen en Dios? Hice una pausa, recordando la tristeza que había visto en los ojos de Jesús cuando le hice la misma pregunta. La compasión en su mirada hizo que me doliera el corazón. Miré a Emma, con voz suave pero firme. Dios ama a todos. Quiere que todos estén con Él. Pero nos da la opción. Por eso es tan importante compartir su amor con los demás, mientras todavía hay tiempo. Emma frunció el ceño ligeramente mientras pensaba en lo que había dicho. Nunca había pensado realmente en Dios antes, admitió, mirando su bandeja. Pero la forma en que hablas de Él, me hace querer saber más. Sonreí, una calidez llenó mi pecho. Eso era exactamente lo que Jesús había querido decir. Compartir su amor nunca se trataba de obligar a alguien a creer, se trataba de despertar la curiosidad e inspirar a otros a buscar la verdad por sí mismos. En las semanas siguientes, comencé a ver cambios en mí. Me volví más paciente, más comprensiva, más dispuesta a perdonar. Hice un esfuerzo por encontrar lo bueno en todos, incluso en los niños que solían acosarme. Recordé la perfecta armonía que había sentido en el cielo y me esforcé por traer aunque fuera un pequeño pedazo de esa paz a mi propia vida. Empecé a trabajar como voluntaria en el refugio de animales local, con el deseo de llevar al mundo un poco de la armonía que había presenciado en el cielo. En el cielo, los animales vivían en paz unos con otros, no había miedo ni daño. Quería ayudar a que el mundo fuera un poco más así. También me uní al grupo de jóvenes de la iglesia, emocionada de ser parte de algo más grande que yo. Colaboré con proyectos de servicio comunitario siempre que pude, poniendo todo mi corazón en ayudar a los demás. Me involucré más en compartir el amor de Dios, difundir el mensaje de esperanza y salvación, y recordarles a todos la importancia de estar listos para el regreso de Jesús. A medida que pasó el tiempo,
Me di cuenta de que todo lo que había experimentado, mi casi muerte, mi encuentro con Jesús, la sanación que había recibido, tenía un propósito. No estaba destinada a guardarme este milagro para mí. Estaba destinada a compartirlo, a vivir de una manera que reflejara el amor y la paz que había encontrado en el cielo. Y al hacerlo, sabía que estaba cumpliendo la misión que me habían encomendado, ser testigo del increíble amor de Dios y ayudar a otros a prepararse para el regreso de Jesús. Un día, mientras trabajaba como voluntaria en un refugio para personas sin hogar, sirviendo comida a quienes la necesitaban, un anciano me llamó la atención. Me miró con ojos sabios y bondadosos y, por alguna razón, su mirada parecía ver a través de mí. «¿Lo has visto, no?», preguntó en voz baja. Su voz era suave pero llena de una comprensión que parecía fuera de lo común. Me quedé desconcertada. «¿Viste qué?», pregunté, sin estar segura de si lo estaba escuchando bien. Él sonrió suavemente. «El otro lado, el cielo. Puedo verlo en tus ojos. ¿Has estado allí?». Parpadeé, sorprendida por su perspicacia. Asentí lentamente, asombrada. «¿Cómo lo supiste?». El anciano se rió entre dientes, una risa profunda y cómplice. «Yo también he estado allí, hace muchos años». «Te cambia, ¿no es así?». «Te hace ver el mundo de otra manera». Pasamos horas hablando ese día. Él compartió su propia experiencia cercana a la muerte, e intercambiamos opiniones sobre el cielo, cómo se sentía, la paz, el amor, la belleza que estaba más allá de las palabras. Fue reconfortante saber que no estaba sola en lo que había experimentado. Había otras personas que también lo habían visto, que habían sentido la misma paz y el mismo amor, y que habían cambiado para siempre gracias a sus encuentros. A medida que fui creciendo, el recuerdo de mi experiencia con Jesús nunca se desvaneció. Las palabras que él me dijo sobre amar a Dios, amar a los demás y estar lista para su regreso se convirtieron en el fundamento de mi vida. Sentí un llamado a ayudar a los demás, y así me convertí en consejera, guiando a las personas en tiempos difíciles con el amor y la esperanza que había encontrado en el cielo. También escribí libros sobre mi experiencia, con la esperanza de llegar a la mayor cantidad de personas posible con el mensaje del amor de Dios y la paz que proviene de conocerlo. A altas horas de la noche, cuando el mundo estaba en silencio, a veces miraba las estrellas y recordaba la belleza del cielo. Pensé en las palabras de Jesús sobre el fin del mundo y, aunque no sabía cuándo sucedería, no tenía miedo. En cambio, tenía una sensación de anticipación, sabiendo que un día me reuniría nuevamente con ese hermoso jardín. A medida que pasaban los años, vi cómo el mundo cambiaba. Hubo guerras, desastres naturales y luchas, tal como Jesús me había dicho. Vi a muchas personas alejarse de Dios, consumidas por el materialismo y los deseos egoístas. Pero también vi increíbles actos de bondad y amor, personas que se ayudaban entre sí en tiempos de crisis, desconocidos que se convertían en héroes y comunidades que se unían de maneras que me recordaban la armonía que había presenciado en el cielo. Me casé con un hombre maravilloso que compartía mi fe y mi misión de difundir el amor de Dios. Tuvimos nuestros propios hijos y me aseguré de contarles sobre mi experiencia en el cielo. Les enseñé la importancia de vivir cada día con amor, propósito y un corazón listo para el regreso de Jesús. Aunque el mundo a mi alrededor seguía cambiando, el mensaje de esperanza y amor que había recibido en el cielo permaneció firme en mi corazón. Fue la luz que me guió a través de cada etapa de la vida y fue el mensaje que llevé conmigo mientras continuaba compartiendo el amor de Dios con los demás. Un día, cuando tenía más de 50 años, recibí una carta de una mujer que nunca había conocido. Ella escribió que había leído mi libro sobre mi experiencia cercana a la muerte y que había cambiado su vida. Estaba al borde de rendirme, escribió. No veía ningún propósito en la vida, pero cuando leí acerca de tu experiencia, acerca del amor de Dios y la belleza del cielo, me dio esperanza. Recuperé mi fe y vivo cada día tratando de compartir el amor de Dios con los demás. Gracias por compartir tu historia. Cartas como esta me recordaron por qué Jesús me había enviado de regreso.
Cada persona que encontró esperanza o fe gracias a mi experiencia era un alma preciosa amada por Dios. A medida que fui creciendo, comencé a notar señales que me hicieron preguntarme si se acercaba el fin de los tiempos. Había más desastres naturales que nunca antes. Las guerras y los conflictos parecían estar en todas partes y muchas personas estaban abandonando su fe. Pero recordé las palabras de Jesús: nadie sabe cuándo terminará el mundo, pero eso no es lo más importante. Lo importante es cómo vives cada día. Así que seguí viviendo cada día con amor y propósito. Trabajé como voluntaria en hospitales, ofreciendo consuelo y esperanza a los enfermos. Hablé en iglesias y conferencias, compartiendo mi historia y animando a otros a vivir con fe y amor. Hice todo lo posible por ser una luz en la oscuridad, tal como Jesús había sido una luz para mí. Una noche, mientras estaba acostada en la cama, sentí que una calidez y una paz familiares me invadían. Abrí los ojos y vi una luz suave que llenaba la habitación. Por un momento, pensé que estaba de nuevo en el cielo. Entonces escuché la voz de Jesús, tan clara y amorosa como lo había sido todos esos años atrás. Bien hecho, mi fiel siervo, dijo. Has compartido mi amor y has mantenido la fe, estás lista para volver a casa. Sentí una alegría abrumadora, una paz indescriptible. Sí, Señor, susurré. Estoy lista. Cuando sentí que dejaba atrás mi cuerpo terrenal, no tuve miedo. Sabía que iba a casa, de regreso a ese hermoso jardín donde había conocido a Jesús por primera vez. Pero esta vez, no tendría que irme. Cuando entré en la luz, vi a Jesús esperándome, con los brazos bien abiertos. Detrás de él, podía ver a todas las personas cuyas vidas había tocado, los amigos a los que les había hablado de Dios, los desconocidos a los que había ayudado, incluso la mujer que me había escrito la carta. Todos estaban allí, sonriendo y dándome la bienvenida a casa. Me sumergí en el abrazo de su amor, sabiendo que el viaje que había iniciado hacía tantos años estaba completo. Y por fin, estaba en casa. Entonces me di cuenta de que de eso se trataba todo, no solo de prepararme para el fin del mundo, sino de vivir cada día de una manera que trajera más del cielo a la tierra. Al compartir el amor de Dios, creamos pequeños pedazos de cielo aquí y ahora. Cuando Jesús me abrazó, sentí una abrumadora sensación de paz y alegría. Por fin estaba en casa y sabía que la verdadera aventura apenas estaba comenzando. Al mirar atrás a mi vida desde esta perspectiva celestial, pude ver cómo cada experiencia, cada elección y cada persona que había conocido habían sido parte del plan de Dios. Incluso la enfermedad que me había llevado a vivir una experiencia cercana a la muerte cuando era niña había servido para un propósito mayor, al ponerme en el camino de compartir el amor de Dios con los demás. Comprendí que el fin del mundo no es algo que deba temerse, sino más bien el comienzo de algo hermoso más allá de la imaginación. No se trata de destrucción, sino de renovación y reencuentro con nuestro Creador. Cuando me uní al coro celestial, cantando alabanzas a Dios, me sentí agradecida por cada momento de mi vida terrenal. Estaba agradecida por la oportunidad de haber compartido el amor de Dios, de haber marcado una diferencia en la vida de las personas y de haber vivido cada día con la expectativa de este momento. Y ahora, mientras estoy aquí en la presencia eterna de Dios, quiero compartir este mensaje contigo. Quienquiera que seas que estés leyendo mi historia, ya seas joven o viejo, ya sea que creas en Dios o no, ya sea que estés enfrentando desafíos o disfrutando de las bendiciones de la vida, quiero que sepas que eres amado más allá de toda medida. El fin del mundo, cuando sea que llegue, no es algo que temer. Es una promesa de renovación, de justicia, de amor triunfante. Pero no tienes que esperar al final para experimentar un trocito de cielo. Puedes traer un trocito de cielo a la tierra todos los días a través de tus acciones, tus palabras y tu amor. Recuerda lo que Jesús me dijo: vivan su vida con amor. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a los demás como te amas a ti mismo. Ayuda a los necesitados, perdona a los que te lastiman. Estas no son solo palabras bonitas, son un modelo para una vida bien vivida, una vida que marca la diferencia.
Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada momento de perdón, estas son las cosas que realmente importan. Se propagan por el mundo y tocan vidas de maneras que tal vez nunca comprendamos del todo. No te preocupes por cuándo terminará el mundo. En cambio, concéntrate en cómo puedes hacer que el mundo sea un lugar mejor mientras estés en él. Comparte amor con generosidad, perdona libremente y ayuda a los demás siempre que puedas. Estas son las cosas que importarán cuando todo esté dicho y hecho. Y si estás luchando, si la vida parece oscura y sin esperanza, recuerda que no estás solo. El amor de Dios está contigo, incluso cuando no puedes sentirlo. Hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. He caminado por los valles más oscuros, me he enfrentado a las garras abrumadoras de la enfermedad y he estado al borde del precipicio de la muerte. Pero también he sido testigo de la increíble alegría y paz que surgen de comprender verdaderamente el amor de Dios. Si mi viaje te ha resonado de alguna manera, te insto a que abras tu corazón a la posibilidad de experimentar ese mismo amor. Busca a Dios con una mente abierta y un espíritu dispuesto. Habla con Él, sumérgete en su palabra y te sorprenderá la profundidad de la conexión y la transformación que te espera. Y recuerda siempre, como me aseguró Jesús, que Él está contigo, siempre. Incluso cuando su presencia parezca invisible, debes saber que su amor por ti es inmensurable y que Él tiene un propósito divino para tu vida, incluso cuando aún no puedas comprenderlo. Al llegar al final de mi historia, quiero dejarte con un pensamiento duradero: el cielo es real. Existe más allá de nuestra comprensión, más hermoso de lo que jamás podremos imaginar. Sin embargo, no tenemos que esperar hasta el final de nuestro viaje terrenal para experimentar un atisbo de su gloria. Podemos crear fragmentos del cielo aquí mismo en la tierra, en el amor que compartimos, la bondad que brindamos y la fe que apreciamos. Por lo tanto, vive cada día como si pudiera ser el último, no con miedo, sino con amor. Prepárense para el regreso de Jesús, no retirándose del mundo, sino involucrándose plenamente en él, difundiendo amor, esperanza y compasión donde quiera que vayan. Y tal vez, un día, nos encontraremos en ese jardín eterno y hermoso. Hasta que llegue ese momento, mantengan la fe encendida, compartan amor libremente y nunca olviden que son queridos más allá de toda medida, tanto ahora como para siempre. Mientras me quedo asombrado ante las impresionantes maravillas del cielo, contemplando los rostros de los seres queridos reunidos y sintiendo la profunda paz que llena cada rincón de este lugar sagrado, me siento abrumado por la gratitud. Estoy agradecido por la vida que viví, por las personas que amé y por todas las experiencias, tanto alegres como dolorosas, que dieron forma a mi camino. Cada momento, cada paso, me han llevado a este lugar. Ahora, mientras me uno al coro celestial, elevando alabanzas al Dios que nos ama a todos incondicionalmente, ofrezco esta oración por ti, querido lector. Que descubras la paz y el propósito que yo he encontrado. Que puedas sentir el poder transformador del amor de Dios en tu vida, y que un día experimentes la alegría indescriptible de volver a casa, al cielo. Hasta ese momento, vive plenamente, ama profundamente y mantén siempre la mirada en el horizonte, esperando el día en que el cielo y la tierra se fusionarán en perfecta armonía. Porque al final, no se trata del fin de este mundo, sino del comienzo de la eternidad con nuestro Creador. El simple hecho de saber acerca del fin del mundo no capta por completo la verdad de todo. Para entender el panorama completo, necesitas escuchar la poderosa historia de una mujer que una vez le hizo a Jesús una pregunta que cambió su vida acerca de nuestra existencia. Haz clic en el vídeo en tu pantalla ahora para escuchar esta increíble historia, y espero conocerte en el próximo.